En Cátedra Médica, este viernes de endocrinología lo hemos dedicado a hablar sobre trastornos de la fertilidad masculina. Nos acompaña la doctora Marlene Fernández. Si usted tiene alguna duda con relación a este tema, si está intentando tener niños con su pareja y hay alguna dificultad, llame y plantee su situación para que la doctora pueda darle las recomendaciones sobre qué hacer. Los números de contacto en cabina 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, los mitos que envuelven al tema de la fertilidad masculina, ¿cuáles son los más comunes que deberíamos hablar en este programa para que la gente se eduque y vaya dejando de lado creencias que no son tan ciertas? Sí, claro. Por ejemplo, ese de que solo es la mujer, que el hombre nunca es causante, eso es algo que ya, como hablábamos al principio, hay que erradicarlo. También el tema de que mencionábamos ahorita de la papera, que es una causa importante, aunque gracias a la vacuna ya se ven pocos. ¿Una vacuna para para la parotiditis, para la papera, y que se le pone desde niño, pues ya es poco frecuente que se encuentren estos niños así. También el tema con la testosterona. La testosterona es la hormona masculina y el doctor que sabe de eso más que yo está aquí para corroborar que hace que el hombre sea viril y, como decía ahorita, se produce a nivel testicular. Sin embargo, ahora hay una tendencia de que solamente porque el hombre se decide hacer una prueba de testosterona y sale algo bajita o cerca del nivel bajo, ya hay que ponerle testosterona. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, la testosterona te va a dar fuerza muscular, te va a aumentar esos músculos, probablemente si estás en el gimnasio. Sin embargo, te va a reducir los testículos. ¿Por qué? Porque el uso crónico de testosterona, a la larga, va a hacer que esos testículos dejen de producir. Porque el cerebro dice, la razón es porque la testosterona entonces bloquea lo que es la FSH, a nivel de la hipófisis, y que son hormonas que son la hormona folículo estimulante. Sí, las gonadotropinas. Esa gonadotropina son bloqueadas por ese exceso de testosterona. Los testículos se ponen más pequeños. Exacto. El hombre se pone más fuerte, pero los testículos más pequeños. se ponen más pequeños. Entonces ahí hay un efecto contrario. Claro. Buscando resolver, se empeora la situación. Exactamente. Entonces, que es muy abusada la testosterona en algunos gimnasios. Sí, y en estos tiempos. Entonces, un hombre en edad fértil no se le debe dar testosterona, porque vamos a bloquear el eje, como decía el doctor, y vamos a hacer que el cerebro diga, yo tengo testosterona, no necesito, y va a decirle al testículo, no me produzcas más que tengo. Pero no solo va a producir el bloqueo a nivel de la producción de testosterona, sino también va a bloquear la producción espermática. Entonces se pone en azoospermia ese paciente, de tener un espermatograma normal. En pocos meses, si se le repite luego del uso de testosterona, vamos a ver que ese espermatograma, si no está en cero, está casi llegando al nivel cero. Doctora, a mí me enviaron un paciente para una opinión endocrinológica porque este joven no lograba, tenía un problema. Él tenía una hipospadia, o sea, tenía un orificio uretral por debajo del glande, y él estaba preocupado por la procreación. Porque hicimos una historia clínica, un examen físico minucioso, nos dimos cuenta que el joven no tenía testículos. Ya un adulto. Ya adulto, exacto. Sí, 28, casi 30 años. Y no tenía testículos, y no era un pene, sino era un clítoris grande que tenía. Exacto. Era una ambigüedad genital, era un hermafroditismo. Y tenemos una zona en nuestro país donde el doctor Teófilo Gautier, que fue uno de nuestros maestros de la medicina, logró descubrir este problema, y estos niños que nacen con eso, hermafroditismo y pseudohermafroditismo, tanto masculino como femenino, hay en los libros de medicina, de endocrinología y de urología, la enfermedad del Webe-12, como se dice, que es ese clítoris que está grande, que está en la hora del reloj, en la hora de las 12 del reloj, y entonces este paciente, pues tuvimos que hacer una junta médica, explicarle, claro. Y cuando le hicimos el cariotipo que usted mencionó, evidentemente no es varón, es una hembra, y explicarle eso a un joven que quiere casarse, que tiene una novia en el extranjero y que está esperando a su varón para casarse y procrearse, lleva a una complejidad. Claro. ¿Qué hacer en caso de que estos pacientes no tengan espermas
en el semen, que es otro que usted mencionó ahorita. Sí. Bueno, hay que ver si es hay que definir esa zoospermia. Primero, el gol estándar que hablé ahorita para valorar la fertilidad en el hombre, aparte del examen físico, pruebas de laboratorio, sonografía, es el espermatograma, que es la prueba de semen, que debe hacerse en un laboratorio especializado. No es lo mismo los laboratorios generales, la interpretación que le dan a esa prueba que un especialista que solo haga eso. Por eso la calidad es muy importante. Entonces, en ese espermatograma, ¿qué vamos a buscar? Cantidad, movilidad y formas normales. Esos son los parámetros principales que buscamos. Entonces, cuando hay alguna alteración a nivel de estos, oligosospermia, que es cuando está bajito el conteo, astenosospermia, que es la movilidad, y teratosospermia, que es las formas normales. Entonces, a veces se combinan las tres. Asteno, teratosospermia. Ahí es más complicado. Ahí es más complicado, pareciera un trabalengua. Pero eso hay que definirlo. Entonces, cuando hay una zoospermia, tenemos que saber si es obstructiva, si es algo que está obstruyendo la vía. Como lo del varicocele que mencionaba. El varicocele realmente no obstruye, sí altera la producción del testículo. ¿Qué puede obstruir? Una enfermedad venérea, por ejemplo, crónica, algo que haya sido muy severa, una enfermedad por gonococo, por clamidia, que pueda tapar el conducto deferente, que es el tubito que conecta los testículos hacia la uretra, y ahí se junta con el semen que viene de la próstata y de las vesículas seminales, y entonces salen los espermatozoides. Si ese tubito, ese carrito no está o está tapado, entonces ahí nunca vamos a tener espermatozoides. No va a llegar. No va a llegar. Entonces tenemos que, por eso el examen físico es fundamental. Si ese tubito que se palpa facilito en el cordón espermático no se toca, entonces ya tenemos una causa de que es una obstrucción. O puede ser una causa secretora cuando es ya un daño a nivel del testículo como tal. Entonces, dependiendo de cuál de las dos, pues es más o menos complejo. Cuando es una obstrucción que hay, que no podemos resolver, entonces se va directamente al testículo, se le hace una biopsia para recuperación espermática. Entonces va directamente al testículo, sacamos tejido, se lo entregamos a un biólogo especialista en el área y ahí mismo él me dice si hay o no hay espermatozoides. Y se congelan y se van a utilizar a futuro para una técnica de reproducción asistida. Si es una biopsia, pues generalmente debe ser una fertilización in vitro. Entonces, cuando es una zoospermia o un trastorno de fertilidad de la producción como tal del testículo, pues va a depender de cómo andan los niveles hormonales para poder ofertarle un tratamiento a ese hombre, que puede ser algún reemplazo hormonal si fuese el tema. Sin embargo, no tenemos muchas herramientas con la fertilidad masculina para manejar. Por eso, si no tenemos algo muy puntual, trastorno hormonal evidente que podamos resolver a ese hombre, si tiene espermatozoides en su semen, lo que se le debe de ofertar es ayuda a través de una de las técnicas de reproducción asistida. ¿Y cuáles son? Ya mencioné la fertilización in vitro, que es la más compleja, pero está la inseminación también artificial, que es como un empujoncito que se le hace al semen, al esperma. Entonces, por eso es que hay que evaluar a ambos a la vez, porque si la mujer está en óptimas condiciones y ese semen está apto para inseminar, perfecto, se puede intentar. Pero si ella no puede por X o Y tener un tema de inseminación, entonces es una fertilización in vitro. Entonces, como decía ahorita, el tiempo en la fertilidad es vital. No podemos darle mucha larga a los pacientes dándole tratamiento, operándolo y vitamina, que se usa muchísimo, los antioxidantes, es uno de los principales tratamientos. Y hay quienes dicen que no, que eso no funciona, que es una pérdida de tiempo y de dinero. Pero la realidad es que a medida que va pasando el tiempo en una pareja que no logra concebir, no se puede perder, o sea, no se puede jugar con los sentimientos y con esa pareja, porque la expectativa de vida de la gente. Exactamente, hay que hablar claro. Mire, usted tiene un tema importante, no tenemos mucho cómo resolverlo, ¿qué podemos hacer? Estas son las alternativas. Desafortunadamente en nuestro país la seguridad social, las ARS no cubren temas de fertilidad porque muchos dicen, no, eso es como un tema estético, como si fuera... No es una enfermedad. No es una enfermedad y realmente lo es, porque una pareja productiva que quiera procrear y que no lo logre, pues va a tener una afectación. Y dentro de lo que tú me mandabas como
que íbamos a tratar era el aspecto emocional. Sí, y obviamente a eso iba. Esto es un tema muy importante porque ese hombre se siente mal, se siente menos, se siente frustrado porque de pensar que yo soy un macho y que todo lo puedo, a de repente tú ser la causa de esa infertilidad, eso deprime, agresividad, depresión, o sea, y por eso es fundamental que el equipo que maneje a la pareja infértil tiene que ser multidisciplinario y ahí tiene que haber un terapeuta para darle apoyo emocional, porque también hay muchas parejas que como ahora la tecnología también ahí influye. Yo tengo un calendario y yo tengo una aplicación que me dice cuándo yo estoy ovulando y entonces por eso voy a tener relaciones. Entonces no, el acto sexual es algo para compartir, es para disfrutar, obviamente también para procrear quienes lo quieran así, pero no es un acto que tiene que ser automático, como que ven que hoy es el día que estoy y hoy es que toca. Porque van en automático. Y eso incluso hace que la pareja se ponga tensa. Claro, el tema de la tensión también puede... Pero claro que sí, del estrés. Puede complicar muchísimo el tema de la fertilidad. Claro, por eso te digo, entonces una pareja que esté teniendo relaciones porque oye que puedo y porque hay que recordar que los espermatozoides duran vivo 72 horas, pero el óvulo solamente 24 horas. Entonces ese estrés de que mira que oye que dice la aplicación, que oye que toca, vamos arriba, van en automático, incluso hasta disfunción eréctil pueden tener, o sea, claro, que no tengan una erección buena por la presión que tienen. Hay hombres también que pueden tener otras alteraciones hormonales, como usted ha dicho, tanto de la FSH, LH, la GnRH, aumento de la prolactina. Exacto. Ese tipo cuadros raros, como síndrome de Kallmann. Sí. ¿Verdad? Klinefelter. Entonces, ese tipo de son cosas que se examinan, que no es solamente es un consejo por teléfono, sino que hay que examinarse, tiene que ir donde un médico que tenga el experticio, o un andrólogo, un urólogo que quede bien experimentado, un endocrinólogo, tienes que evaluarse y chequearse bien. Yo conocí un caballero que le dijeron, él nunca va a tener hijos porque es que no tiene esperma. Le dijeron esa palabra así, seca, y ya, y le quitaron todas las posibilidades. Sí. No se plantearon soluciones, como decía la doctora. Y hay soluciones. Y al final del día, si realmente no hay, porque hacemos biopsia y a mí me da mucha tristeza cada vez que yo llevo a un paciente a cirugía para hacerle una biopsia y que no se encuentre nada, tener que decirle a ese hombre, mira, no hay. ¿En cuáles casos no hay solución, doctora? Cuando tú le haces una biopsia y no se encuentran. Porque es que lo que te decía, la complejidad de la fertilidad masculina es tal que los ginecólogos nos llevan años luz en ese sentido, porque es como que mucho más fácil estimular ese ovario para que produzca. Y es más manejable. Exacto, y se ha investigado más para que produzca óvulos, que estimular esos testículos para la producción espermática es sumamente difícil. Entonces, por eso los pacientes, yo soy muy clara desde el primer día de la consulta, sobre todo si veo la severidad del caso, porque yo no puedo pintarle pajaritos en el aire. Tengo que, para que sigan gastando dinero y perdiendo tiempo. Entonces, si en definitiva hay un tema, se le puede plantear adopción, si están de acuerdo, o inseminación o fertilización con un donante. Entonces, eso es algo que yo siempre le digo, eso es algo que ustedes dos como pareja lo discuten. Tienen que conversarlo. Hay muchos que me dicen desde el principio, no, doctora, si no se puede, no se puede. No, pero es una opción, claro, es una opción y son alternativas y aquí tenemos disponibilidad de esas parejas que pueden recibir una donación tanto de óvulos como de esperma para que puedan tener sus hijos. Yo le digo al hombre, mira, padre no es el que engendra, es el que está ahí 24/7. Claro. Y se hace, por ejemplo, una inseminación y tu esposa queda embarazada, tú eres el que va a estar ahí. Nadie tiene que enterarse de eso porque eso es algo muy íntimo. Exacto. Si ustedes no quieren. Pero ese bebé va a ser tuyo porque tú eres que vas a ver esa barriga crecer y hablarle a ese niño. Y cuando él nazca, es a ti que te va a ver. Entonces, es un tema emocional, difícil. Claro. Que no se aborda en una sola consulta, hay una consejería, hay un acompañamiento. Un tema integral también, porque debe verse con un terapeuta, además de verse con el urólogo y la esposa con el ginecólogo, hacerse trabajo en conjunto. Exactamente. Doctora, desde la antigüedad existe el concepto del hombre eunuco que se usaba para cuidar a las mujeres de los reyes
y ahí había de nacimiento y también había que se creaban, que se hacían, que se castraban o se maltrataban los testículos, se golpeaban para evitar que ese hombre pudiera procrear y hiciera uso de esas mujeres. Desde el punto de vista de urología, ¿cómo se manejan estos pacientes? Bueno, hay varias formas de castrar un hombre. Puede ser químico, con inyecciones y medicamentos tomados, que es el tratamiento, uno de los tratamientos para el cáncer de próstata, la castración química yo y la quirúrgica. Un hombre que se pone esa inyección para no procrear. Y él decía, yo estoy planificado por 5 años. No, porque se ponía, bueno, sí. Eso es un tema porque él se está castrando. Pues, o sea, correctamente. Realmente es un tema que no es... En el hombre todavía no tenemos un método anticonceptivo médico. Los métodos anticonceptivos del hombre son quirúrgicos. La vasectomía, que se revierte, que es otra causa de infertilidad también, cuando el hombre cambia de pareja, que ya tiene una vasectomía hecha. Entonces ahí se revierte la vasectomía, o si no, se hace una biopsia de testículo igualmente y él puede tener sus hijos con una nueva pareja. Y el otro método es el preservativo. O sea, esos son los dos métodos anticonceptivos en el hombre. Y la abstinencia, que realmente nadie, nadie difícil. Para un hombre practica, muy difícil.